Como ya adelantaba al comienzo del día de hoy, contamos con la presencia de doña Maisabel Lasa, activista por la convivencia en el País Vasco, directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco entre los años 2001 y 2012, viuda de don Juan María Jáuregui, político vasco asesinado por ETA en el año 2000, y una de las primeras víctimas que accedió a encontrarse, a realizar un encuentro restaurativo con dos de los asesinos de su marido y que siempre ha abogado por el diálogo y el perdón como una forma de vida. Ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación, esta invitación que le hicimos para participar en esta Semana Europea de la Mediación, y quiere compartir con nosotros su experiencia. Nos va a hablar de por qué quiso participar y qué obtuvo de los procesos en los que fue parte. Buenos días, Maisabel. Adelante. Ja. Egun on denori, lehenik eta behin, eta mila esker antolatu dezuten jornada hauetan gonbidatzeagatik. Decía que buenos días a todos, bienvenidos, y a que agradecía a la organización por haberme invitado a estas jornadas. Bueno, mi presencia aquí fundamentalmente es para contaros mi experiencia personal de lo que supusieron los encuentros restaurativos en los que mantuve con dos de las personas que mataron a Juan Marí, ¿no? Pero quería, en primer lugar, pues, no sé, hacer unas menciones a cuestiones que me parecen importantes, que seguramente se habrán repetido antes, pero no está mal que las oigamos de nuevo. Bueno, la participación en este proceso de quienes sufrimos las consecuencias del terrorismo es totalmente voluntaria, o fue totalmente voluntaria y libre, pudiendo abandonarlo en cualquier momento. Esa libertad es esencial, porque quien comienza este proceso tiene que asumir un riesgo, dejarse transformar por lo que va a conocer. Se trata de una transformación que no se sabe de antemano dónde va a conducir ni qué modalidad va a adoptar, pero que en cualquier caso será liberadora y regalará buenas dosis de paz y serenidad. Escuchar la narración del dolor de quien es víctima no es humillante, no es humillarse, mejor dicho, sino todo lo contrario. Supone respetar su propia dignidad, al tener el coraje de atender el relato del sufrimiento causado. La mirada, los gestos y las entrelíneas del silencio avalan la verdad del momento. Una vez más, el hecho de sentirse escuchado y comprendido en la humillación sufrida y la expectativa rota desanuda ese vínculo fatal entre quien provocó el sufrimiento y quien lo padeció. Aparece un nuevo momento interno que posibilita la coexistencia de dos polaridades compatibles. Por un lado, la ira y la rabia, que van atemperando su intensidad, y por otro, la liberación, que posibilita la comprensión. Integrar estas dos polaridades, sin excluir ninguna de las dos, sosteniéndolas en un complejo equilibrio, permite alcanzar cierta paz interior. No se trata de olvidar, pero tampoco de cronificarse en el rencor. Para las víctimas es imprescindible conocer detalles que la sentencia no pudo recoger. Sin verdad no hay memoria, y sin verdad ni memoria no puede haber paz. Si no se reconoce el daño causado, tampoco puede aparecer la responsabilidad. Por eso, la construcción de la paz necesita, además de las verdades oficiales, otra verdad no sometida a intereses políticos, la expresada en primera persona, por quien ha cometido el delito. Solo esta verdad recupera de algún modo el valor de la vida humana.
Dicho esto, pues me gustaría un poco contaros mi experiencia respecto a los encuentros que he mantenido y cómo se produjeron, ¿no? En ese momento, esto sucedió en el año 2011, a nosotros nos llega desde instituciones penitenciarias a la Dirección de Víctimas una petición por parte de un grupo de exmiembros de ETA, su necesidad de acercarse a las víctimas para manifestarles su pesar de lo ocurrido, su reconocimiento del daño causado, etcétera, etcétera. A nosotros nos parece una iniciativa estupenda. De hecho, organizamos una reunión con un grupo de víctimas allí por febrero del año 2011, a la que asistió la que fue coordinadora de los encuentros restaurativos, Esther Pascual. Acudió también a esta reunión Chema Urquijo, que yo creo que es un poco el alma mater de estos encuentros. Y bueno, allí la mediadora expuso un poquito en qué iban a consistir estos encuentros restaurativos. Nos dijo desde el primer momento que eran totalmente voluntarios, por supuesto, y que si en algún momento del proceso pues alguien de los que había decidido participar optaba por lo contrario, pues que no había ningún inconveniente, ¿no? Hombre, las personas que estábamos allí escuchando la propuesta de Esther y la petición de los presos, pues había muchas preguntas a las que nos fue contestando ella, pero yo creo que la más importante fue la de, vamos a ver, estos presos que quieren hablar con nosotros van a tener beneficios penitenciarios por haber participado en estos encuentros. Esa yo creo que era la preocupación mayor, ¿no? de los que estábamos allí. Ella nos comentó que de ninguna de las formas iba a haber ningún beneficio penitenciario por participar en estos encuentros. De hecho, además, yo creo que era todo lo contrario, ¿no? Porque entre este grupo había personas que prácticamente tenían la condena cumplida y era meterse un marrón, entre comillas, ¿no? Y bueno, en esa misma primera reunión ya hubo por parte de por lo menos 3 personas víctimas que dijimos, pues vale, para adelante. Estamos dispuestas a participar en estos encuentros. En mi caso concreto, yo siempre he sido defensora de que la política penitenciaria de cualquier gobierno tiene que ser la reinserción de los presos, sea de un delito o sea de otro tipo de delito, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo era consciente de que estas personas que habían solicitado estar con víctimas habían hecho un recorrido personal de autocrítica de su pasado, eran conscientes y sabían perfectamente, o lo decían de esa forma al menos, no volverían a repetir lo que hicieron en su día. Pensaban que esto nunca tuvo que haber sucedido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo que he sido también defensora de que todos nos merecemos una segunda oportunidad, pues qué menos que ofrecerles esa segunda oportunidad a estas personas que pedían estar con víctimas, ¿no? En el caso concreto mío, además, coincidía en que la persona que había solicitado, porque el primero que solicitó estar conmigo fue Luis Carrasco, era la persona que más daño nos había producido a mi hija y a mí y a todo lo que nos rodea, ¿no? Familia, amigos, etcétera. Entonces, pues dije, pues no me queda otra. Me tengo que ser valiente y estar con esta persona, a ver sobre todo para escucharle y para que me contestase a muchísimas preguntas que, como decía antes, eso en el juicio, en la sentencia, no se ve por ningún lado, ¿no? Bueno, pues previamente hubo una preparación tanto de la mediadora, tanto hacia mí como hacia la persona que iba a estar conmigo, y el encuentro se formalizó el día 26 de mayo del 2011. Yo acudí a la prisión de Nanclares con ella en el coche y casualidades o circunstancias de la vida, yo en ese momento vivía con 2 escoltas y me acompañaron también los escoltas a la cárcel,
a visitar a un exetarra. Una cosa de ciencia ficción, pero una realidad que fue así, ¿no? Acudimos a la prisión, nos recibió el director de prisiones y nos remitió a una salita que había preparado para el encuentro. Y cuando apareció Luis, pues Esther hizo las presentaciones, que no había necesidad, pero bueno, sabíamos cada uno de nosotros quién era quién y nos sentamos pues a charlar. La mediadora en este caso no está como en la película apartada, está en la mesa. Entonces la mediadora es un refuerzo muy importante, sobre todo para mí, porque de alguna forma si hay momentos de silencio, pues ella pues de alguna forma te ayuda, ¿no? Te dirige un poquito la conversación. Me di cuenta de que Luis no sabía ni idea de quién era Juan Mari, no sabía ni si estaba casado, si tenía hijos, o sea, simplemente sabía que había sido gobernador civil de Guipúzcoa y que tenía órdenes de arriba para matarlos, nada más. Y sin embargo sí que me di cuenta de que él, claro, estaba totalmente abatido, sentí una sensación de una autoestima por los suelos. Él consideraba que era una persona mala, que no había nada bueno en él. Y bueno, pues al final le tuve que decir, hombre, si yo estoy aquí contigo hablando es porque algo bueno tienes. Yo creo que, en primer lugar, creo que has sido una persona muy valiente por haberte enfrentado a la organización a la que has pertenecido, con lo que eso supone en este país. Es decir, tú has pasado de ser un héroe a ser un traidor. Eso supone que ya no estás ni para unos ni para otros, estás en tierra de nadie, ¿no? Entonces, y además has recuperado tu dignidad como persona humana, ¿no? Y has conseguido tu libertad, porque un preso cuando está en la cárcel de estas características está preso por un lado porque está cumpliendo condena, pero también está preso por la propia organización, porque no les permiten acceder a permisos penitenciarios y un montón de etcéteras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo le agradecí y él también me agradeció a mí, por supuesto. Y posteriormente terminamos la conversación. Entre otras cosas, es verdad que les dije a ambos dos que prefería ser, lo siento mucho, pero que prefiero ser la viuda de Juan Mari a ser vuestra madre, con lo que eso supone, porque yo soy madre y me parece que tiene que ser terrible para una madre saber o enterarse de que su hijo ha sido capaz de matar a alguien, ¿no? Y posterior, pues nos hemos encontrado en varias ocasiones. Concretamente, la última vez me encontré con él en diciembre, a finales de diciembre de este año pasado. Y la verdad es que se establece un vínculo entre víctima y victimario que es casi invisible, pero que está ahí. Es un vínculo que además va a perdurar en el tiempo hasta que alguno de nosotros desaparezca. En ese sentido, yo intento preocuparme también por su situación personal. Ahora mismo esta persona, Luis, ya tiene tercer grado, pero que lo ha conseguido ahora, en diciembre. Ha participado en un curso de contabilidad, creo, y está a la espera de que alguna empresa le ofrezca prácticas para experimentar lo que ha aprendido, ¿no? Y aquí sí que las instituciones o al que corresponde sí que necesita, porque esa reinserción también es reinserción laboral, ¿no? Entonces, pues nada, pues simplemente lo digo. Ese mismo año, en el año 2011, a finales, en diciembre, recibí una carta de la otra persona que participó en el asesinato de Juan Mari, que es Ivone Chazarreta. Una carta que me remitía en el sentido de que le gustaría estar conmigo y un poquito también manifestando parecido a lo que él
Luis me manifestaba, ¿no?, de que pues su reconocimiento al daño causado y su necesidad de estar conmigo y demás, ¿no? Esto, desgraciadamente, no se pudo hacer en ese momento porque, como sabéis todos, el año 2012 el Partido Socialista pierde las elecciones y recupera el gobierno el Partido Popular, y de ahí que al Partido Popular, por lo que sea, no le interesa este tipo de encuentros y lo deja morir, ¿no? Pero gracias al tesón de los mediadores que estuvieron ahí y además tenían previstos entrevistas o encuentros con otras personas víctimas y victimarios, pues en un permiso carcelario pues tuve la ocasión de poder estar con Ibon Etxezarreta. Con Ibon Etxezarreta estuve también en mayo del 2014. Fue una conversación también muy amplia y las preguntas eran parecidas. En ese encuentro estuvimos más personas en la mesa, concretamente Esther Pascual estuvo conmigo, también estuvo Edu Santos, y estuvo Ibon y estuve yo. Fue una conversación muy larga y a ambos les pregunté las mismas cosas parecidas. En el caso concreto de Ibon me reconoció que gracias que a él le pareció cuando se enteró que me habían elegido para ser la directora de víctimas de terrorismo del Gobierno vasco, que pensó, a ver, no hay otra víctima que pueda ocupar ese cargo, tiene que ser una víctima mía, y que eso le abrumó mucho porque, claro, no pensaba en cómo iba a trabajar o cómo íbamos a trabajar desde la Dirección de Víctimas, ¿no? Entonces, cuando vio que nuestro trabajo desde la dirección no fue solamente preocuparnos de las víctimas de ETA, sino que teníamos nosotros una mente muchísimo más abierta, porque entendemos que víctimas hay muchas, no solamente víctimas de ETA, sino que hay víctimas, porque en este país desgraciadamente ha habido otro tipo de terrorismos también, que no nos tenemos que olvidar, ¿no?, que son las víctimas del GAL y de la extrema derecha, ¿no?, y grupos casos de violaciones de derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, torturas, en fin, una serie de personas que han sufrido distintos sufrimientos y distintas violaciones de derechos humanos, pero que todas merecen tenerlas en cuenta y tenerlas en cuenta, ¿no? Para nosotros, desde luego, eso era súper importante. Entonces, en ese mismo encuentro me preguntó, ¿qué te parece si yo acudo en uno de los años que recordáis a Jomari ese día al homenaje? Y le dije, bueno, pues si a ti te parece bien, yo no tengo ningún inconveniente de que tú vengas en ese día. Ahora, te advierto que ese día suele ser un día muy especial. Nos encontramos gente de distinta forma de pensar. Hombre, pues a algunos les puede parecer bien o les puede parecer mal, pero bueno, yo te advierto para que sepas con qué te vas a encontrar en ese día, ¿no? Bueno, él se quedó así la cosa, y el asunto es que ese mismo año, ¿no?, justo el día antes de la entrevista con Ibon, Mercedes Milá, que conoceréis todos quién es, me hizo una entrevista, y al día siguiente de estar con Ibon también me hizo otra entrevista, y eso se emitió por televisión. Y este hombre lo vio la entrevista. Y bueno, pues por lo que sea, decidí, pues voy a ir este año al homenaje. A través del abogado me comunicó que quería estar este año, y bueno, pues allí vino con Edu, en concreto, apareció con un ramo de flores, que eran claveles. El año 14 traía 13 claveles rojos y uno blanco. Y previamente, antes de acudir al homenaje,
estuvimos tomando un café y hablando un ratito y me dio la explicación del ramo de claveles, ¿no? Me dijo, mira, estos claveles rojos, los 13, son el pasado y el blanco es el futuro y el presente, ¿no? Bueno, pues imaginaros, no sé, pues para mí fue una demostración más de que la cuestión era verdad, o sea, lo que me estaba contando y lo que estaba sucediendo era verdad, ¿no? Que el arrepentimiento era totalmente sincero, ¿no? Y ese día nosotros hacemos dos tipos de homenajes, uno en el pueblo, en lo que es el pueblo, porque hay una escultura que la erigió un hermano mío que es medio artista, y la otra se realiza en el monte, que es donde aventamos las cenizas de Juan Mari, en el sitio se llama Burnigurutzeta. Y claro, para ir allí hay que subir en coche, y yo me ofrecí a él y a Eduardo, oye, pues os acompaño yo en el coche porque seguro que no sabéis llegar. Y yo no sé, me salió así del alma, o sea, que sabiendo, o sea, me pareció una cosa normal. Pero claro, para Ivonne fue un choque, ¿no? Esta mujer que me dice que me va a acompañar en el coche, ¿no? Y luego, pues, todo ese relato que aparece en la película. Pues un poco, a grosso modo, es esta mi experiencia. Posteriormente, yo con Ivonne he estado muchísimas veces y nos whatsappeamos y, en fin, pues, nos mantenemos. Él trabaja en una panadería, también está en el 3er grado. Y de vez en cuando viene a visitar a su madre, me viene con un pan debajo del brazo, como se suele decir. Y aprovecha pues para charlar un rato y demás. Pero esa es mi experiencia y espero que sirva para hacer recapacitar o qué sé, ¿no? Para aprender un poquito de que las cosas malas que suceden también pueden surgir cosas buenas. Y nada más. Muchísimas gracias, Maisabel, por tu testimonio. Todavía nos queda mucho que aprender. Bien, y ahora cambiamos de tema y vamos a pasar a continuación a proceder, como en las ediciones anteriores, a la entrega de los reconocimientos de la 4ª Semana Europea de la Mediación. Subirán a la mesa, por favor, Dani, Amaya, Maite, para entregar los reconocimientos. Espera un segundo que lo voy a enseñar. Os muestro para que se vea el reconocimiento que entregamos, que es una obra de arte, ¿eh? Son 83 piezas realizadas individualmente de una en una y, como veis, son 2 manos entrelazadas y vienen a simbolizar el acuerdo. Todas y cada una de las piezas que forman parte de un proceso tanto de mediación como de justicia restaurativa son fundamentales y todas ellas dan lugar al acuerdo. Bien, pues este es el de... Eso, sí. Bien, los premiados de este año, voy a ir llamándolos de uno en uno. Maisabel Lasa, por ser como es, y por su participación en el proyecto de justicia restaurativa de la Vía Nanclares y por su apuesta por el diálogo y la convivencia. Al Ilustre Colegio de Abogados de Estella, por su trabajo y compromiso en la difícil
mediación intrajudicial. Y por último, a la Consejería de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, por su trabajo y esfuerzo en el fomento, la difusión y puesta en marcha de la mediación y de la justicia restaurativa.